En el video de hoy vamos a ver la decisión de cierre a la que se enfrenta todo empresario. Normalmente cuando se ven estos temas, la gente piensa que ojalá no tenga que verme enfrentado a una decisión de cierre. Sin embargo, esto surge por la confusión que hay entre cierre y salir del mercado. Cierre es una decisión de corto plazo, que es dejar de producir, y ese dejar de producir puede ser simplemente hasta qué hora del día produce la empresa, hasta qué hora del día abre y a qué horas vuelve a iniciar sus labores. Sin embargo, la decisión de salir es una decisión de largo plazo, que implica que el empresario ya no tiene empresa, ya no tiene costos fijos, ya no tiene ningún tipo de costos, sino que simplemente sale del mercado. Entonces, lo que vamos a aprender hoy es esa decisión de cierre, pero teniendo en cuenta la comparación entre pérdidas que tiene el empresario con sus costos fijos, que sería lo que él pierde si deja de producir o cuando está cerrado. Este video va a tener una segunda parte, dado que hay otra forma de tomar esta decisión y es comparando los ingresos con los costos variables. Sin embargo, eso lo veremos en otro video. Si me acompañan hasta el final, aprenderán cómo se toma esta decisión comparando los costos fijos y las pérdidas. Lo que vamos a ver es cómo se determina el punto de cierre de las empresas en competencia perfecta. Veamos primero la relación que hay entre los costos medios totales y los costos variables medios. La diferencia entre ellos, la distancia entre ellos, son los costos fijos medios. Por supuesto que los costos fijos permanecen fijos, son constantes, no dependen del nivel de la producción, pero cuando hacemos el promedio de esos costos, pues vemos que esos costos van siendo cada vez menores. Entonces, esta diferencia comienza bastante grande y a medida que aumentamos el nivel de producción, la diferencia se va haciendo cada vez más pequeña, de modo que las dos curvas se van acercando. Son asintóticas una con otra y van siendo cada vez más cercanas a medida que aumentamos la producción. Y la otra relación que nos interesa ver acá es con los costos marginales, dado que los costos marginales van a cortar tanto al costo variable medio como al costo medio total en sus puntos mínimos. Siempre que la curva de costo marginal y la curva de costo medio y costo variable medio se corten, es porque las curvas de costo medio y costo variable medio están en sus puntos mínimos. Eso va a ser supremamente importante para lo que vamos a ver en este momento. Entonces tomemos esta relación entre costo medio total y costo marginal, y este sería el punto mínimo del costo medio total, y por allí precisamente está pasando el precio. Recuerden que en este mercado de competencia perfecta el precio lo determina la oferta y la demanda, y este precio es dado para el competidor perfecto, para la empresa individual. Este precio es dado, por eso es que es horizontal y él no lo puede cambiar. El empresario no puede cambiar ese precio porque viene dado desde el mercado. ¿Qué pasa acá? Que va a producir donde su ingreso marginal, o sea el precio, es igual al costo marginal, o sea que allí va a tener su nivel de producción óptimo, Q asterisco. ¿Qué quiere decir? Que allí va a estar maximizando beneficios si lo hay, o va a estar minimizando pérdidas si la hay. En este caso no hay beneficio, los beneficios son nulos, es decir que los beneficios son iguales a cero. Sin embargo, en economía esos beneficios nulos los llamamos beneficios normales. ¿Por qué? Porque los ingresos están cubriendo los costos, en este caso los costos medios o costos promedios, y al estar cubriendo los costos medios quiere decir que está cubriendo los costos de oportunidad. ¿Qué quiere decir cubrir los costos de oportunidad? Quiere decir que la rentabilidad que obtendría en su mejor alternativa, si no tuviera invertido su capital en este negocio, sino en otro alternativo, obtendría el mismo rendimiento. Por eso en economía llamamos beneficios normales a esos, porque no puede obtener
un rendimiento mejor en ninguna de las posibles alternativas que tiene el empresario. Si el precio estuviera por acá por encima, tendría utilidades positivas que en economía las llamamos beneficios o utilidades extraordinarias. ¿Qué quiere decir? Pues que está cubriendo sus costos de oportunidad, pero que adicionalmente está obteniendo un rendimiento mejor que en su mejor alternativa. ¿Qué pasa ahora cuando el precio ya no está a ese nivel, sino que está a un nivel como este, donde está por debajo del punto mínimo del costo medio total? Entonces, cuando el precio está por acá, por supuesto que el empresario produce acá su Q asterisco, que es donde el ingreso marginal igual a su costo marginal, y allí, si tuviera utilidades, las estaría maximizando, pero en este caso él tiene pérdidas, porque sus costos medios, ese costo medio 1, es superior a su ingreso medio, que es el mismo precio. Por lo tanto, esta área sería su pérdida. Cuando produce en Q asterisco, él está minimizando esa pérdida. O sea, no hay ningún otro nivel de producción para este precio que le permita obtener una pérdida menor y mucho menos utilidad. La pregunta es, ¿hay que cerrar? ¿Tiene pérdidas? ¿Tendría que cerrar? Pues para la respuesta necesitamos precisamente los costos variables medios. Entonces recordemos que la diferencia entre costo medio total, este punto, y este costo variable medio, esta diferencia no es otra cosa que el costo fijo medio, y que esta altura, costo fijo promedio multiplicada por la cantidad de producción, pues nos va a dar los costos fijos totales. Entonces esta área que tenemos acá son los costos fijos totales. Esta es una pérdida para él cuando no produce. Entonces lo que hacemos es comparar qué pasa cuando produce, que tiene esta pérdida, y qué pasa cuando no produce, cuando cierra, tiene esta pérdida, que son sus costos fijos. Entonces, para el empresario, en este caso, lo mejor es no cerrar, porque la pérdida produciendo va a ser menor que la pérdida no produciendo. O sea, si él cierra va a tener una pérdida mayor, que son sus costos fijos, pero si él sigue produciendo, su pérdida va a ser inferior. Entonces, esto es supremamente importante porque nos permite darnos cuenta que en el corto plazo existen unos factores fijos y por lo tanto, así el cierre va a seguir asumiendo esos costos fijos. Es decir, que lo que tiene que evaluar es si la pérdida que tiene produciendo es menor o es mayor a la pérdida que tiene en términos de costos fijos, es decir, la pérdida que tendría cuando cierra. Miremos qué pasa ahora cuando el precio está a este nivel. El precio es exactamente igual al punto mínimo del costo variable medio. Este es el punto mínimo del costo variable medio. Él produce allí porque es donde se iguala su costo marginal, la línea roja, con el ingreso marginal, que es el precio. Él va a producir allí. ¿Qué sabemos allí? Ya lo hemos dicho varias veces, que si tiene utilidad la está maximizando y si tiene pérdida la está minimizando. En este caso, por supuesto, tiene pérdida porque sus costos medios, ese costo medio 3, es superior a su ingreso medio, que es el precio. Por lo tanto, su pérdida es esta. ¿Qué tenemos que hacer? Comparar esa pérdida que obtiene produciendo con la pérdida que obtiene no produciendo. Y es claro que esta diferencia, ya lo hemos dicho, entre el costo medio y el costo variable medio es el costo fijo medio. O sea que la pérdida cuando cierra es exactamente igual a la pérdida produciendo si el precio es a ese nivel. Esto quiere decir que el empresario es indiferente entre cerrar o producir, dado que la pérdida produciendo es idéntica a la pérdida cuando no produce, es decir, cuando cierra. Entonces tenemos allí un punto de indiferencia y ese lo vamos a llamar luego punto de cierre. Ahora veamos qué pasa cuando el precio ya es inferior a ese punto mínimo del costo variable medio. Cuando el precio es inferior, él produciría allí donde la línea roja, que es el costo marginal, se iguala a la línea negra, que es su ingreso marginal. Que sabemos, repito,
que produciendo Q asterisco, si tiene pérdida las minimiza y si tiene utilidades las maximiza. En este caso tiene pérdidas porque sus costos medios están por encima del precio de su ingreso medio y sus pérdidas, si produjera allí en Q asterisco, van a ser equivalentes a este rectángulo. Pero miremos qué pasa si cierra. Si cierra, los costos fijos promedios son esta diferencia entre el costo medio total y el costo variable medio. Y multiplicado por Q, pues nos va a dar un área como esta. ¿Qué nos muestra esta área? Que si él cierra va a tener unas pérdidas inferiores, los costos fijos, que si él sigue produciendo, porque la pérdida va a ser mayor. Entonces, cuando el precio del producto es inferior a ese punto mínimo del costo variable medio, ya es claro que el empresario debe cerrar porque su pérdida produciendo va a ser mayor que su pérdida cuando deja de producir, es decir, los costos fijos. O sea que ya lo habíamos dicho, este punto mínimo del costo variable medio va a denominarse punto de cierre, que significa que el empresario está dispuesto a producir cuando el precio está allí a ese nivel. Ya sabemos que es indiferente entre producir y no producir, o cuando el precio es superior a ese nivel. En este intermedio, entre este valor del punto mínimo del costo variable medio y este valor del punto mínimo del costo medio total, él va a tener pérdidas. Sin embargo, ya vimos que siempre las pérdidas allí van a ser inferiores, si sigue produciendo, que el costo fijo, que sería su pérdida si decide cerrar. Y es claro que si el precio estuviera por encima de este punto mínimo del costo medio, pues él va a tener utilidades que llamamos utilidades extraordinarias y ni siquiera se va a considerar la posibilidad de cerrar. Entonces, digamos que las decisiones están entre este punto y ya sabemos que la respuesta es que él va a continuar produciendo así tenga pérdida. ¿Qué ocurre cuando el precio está por debajo de este nivel del punto de cierre que el empresario debe cerrar? Por lo tanto, esa curva de costo marginal se convierte en su oferta, dado que él siempre está dispuesto a ofrecer cuando el precio del mercado es superior a este nivel de cierre, y para precios inferiores a ese nivel él no está dispuesto a ofrecer ninguna cantidad. Veamos la conclusión. Cuando el precio está entre esos dos niveles, entre el mínimo del costo variable medio y el mínimo del costo medio total, él no debe cerrar, así tenga pérdidas. Cuando el precio es exactamente igual al punto mínimo del costo variable medio, el empresario es indiferente entre seguir produciendo o dejar de producir, porque las pérdidas son exactamente iguales cuando produce a sus costos fijos. Por lo tanto, él es indiferente. Pero cuando el precio es inferior al punto mínimo del costo variable medio, que es el punto de cierre, el empresario ya debe cerrar, porque sus pérdidas produciendo van a ser mayores a sus costos fijos. Bueno, espero que el video haya sido de su agrado, haya sido bastante claro para ustedes en este proceso de aprendizaje de la economía. Recuerden que hay un segundo video donde vamos a explicar esta misma decisión, pero comparando ya no pérdidas, sino ingresos con costos variables. Les agradezco mucho su atención y nos vemos en un próximo video.